¿Se ve ahí? Sí, maestro. Ok. Entonces, bueno, concluíamos esta parte. Decía que eso lo podemos pasar. Y luego estaba esto con los problemas, digamos, de estos temas actualizados, donde este último capítulo 22 incluye lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí una primera pausa. Dudas, preguntas que tengan de lo que hemos visto, ¿sí? De toda esta parte de procesos térmicos, gas ideal, etcétera. Dudas, preguntas que tengan, algún problema que quieran discutir, por ejemplo. ¿No? Bueno, pues entonces, vamos a ver. Máquinas térmicas. Lo que les dije hasta ahorita, sobre todo en el último tema, digamos, que es la primera ley. La primera ley es la ley práctica, la ley que nos ayuda a calcular las cosas, a encontrar la relación entre el trabajo, la energía, ¿sí? La energía en forma de calor, perdón, y algo intrínseco de los cuerpos, que es la energía interna. Esa es la primera ley. Y ustedes tienen, ahí dice que calcular los trabajos en los procesos o las energías en forma de calor o procesos de transferencia de energía en forma de calor en los procesos para determinar el cambio en la energía interna, o al revés, lo pueden ver como una ecuación, despejan una de las cantidades en términos de las otras dos. La primera ley es la ley práctica. Luego viene la segunda ley, que es la ley que está asociada a la entropía. Bueno, antes de eso, el modelo de máquinas térmicas, que es esto que estoy ilustrando aquí, está asociado a lo que vimos anteriormente, que son los procesos cíclicos. Un objeto parte de un estado termodinámico, recorre otros estados y regresa a su estado original. ¿Sí? Esos son procesos cíclicos. Vamos a tratar de que sean cuasi estáticos, ¿sí? Procesos lentos, de equilibrio, pues para que podamos aplicar siempre las ecuaciones de la termodinámica. Si son procesos muy rápidos, irreversibles, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues veremos con qué los podemos trabajar. Bueno, en todos esos procesos cíclicos, pues queremos ver qué pasa. Y vamos a hablar entonces del trabajo realizado a través del ciclo, y vamos a hablar del calor asociado a todo el proceso cíclico. Y vamos a hacer un cociente de esas dos cosas. Fíjense, así de fácil. Vamos a agarrar un ciclo, vamos a calcular el trabajo a lo largo de esos ciclos, vamos a calcular el calor, ¿sí? A lo largo de esos ciclos, y vamos a hacer un cociente calor entre trabajo. Eso es lo que vamos a hacer, nomás con una pequeña salvedad, y ahorita la mencionamos. Bueno, idealmente decimos que tenemos una máquina, ¿sí?, que puede estar operando estar en contacto con dos fuentes de calor. ¿Sí? Una temperatura alta y otra una temperatura baja. Sabemos que si se ponen en contacto, como en el caso, estos, si quieren verlo desde el punto de vista de, ¿se recuerdan de
la forma de transmisión del calor, ¿sí? por cuando tienen dos barritas, una temperatura alta y una temperatura baja, lo ponen un cuerpo en medio y el calor pasa del cuerpo frío al cuerpo caliente, decimos por conducción a través pues, del cuerpo que está en medio, ¿sí? Pues esto que está aquí lo pueden ver así. La máquina es lo que está en medio, ¿sí? Y tiene que haber flujo de calor de tal forma que se absorba calor desde el cuerpo caliente y si no hiciera nada más esta máquina, transmitiría calor al cuerpo frío, ¿sí? Que sería como el mecanismo de conducción que vimos. Excepto que esta máquina ahora va a realizar trabajo. Va a ser capaz de realizar trabajo y no de forma pasiva como antes en los mecanismos de conducción que veíamos, donde el cuerpo simplemente hacía eso, conducir el calor. ¿Sí? No, ahora puedes realizar trabajo. Va a tener por ahí un mecanismo que va a realizar trabajo. Va a hacer trabajo. Pero esta máquina va a ser capaz de poder regresar a su estado inicial, es decir, va a realizar un proceso cíclico. Ejemplo, del lado izquierdo está lo que son las máquinas de vapor que conocemos. Lo que es la máquina realmente es esta, ¿sí? Este es el objeto. Este objeto, fíjense cómo hay un vapor aquí, ¿sí? Se está poniendo vaporcito y con este vapor que circula aquí, se empuja este pistón y se hace que esta cosa dé vuelta, ¿sí? Esta cosa va a dar vuelta y va a dar vuelta también pues acá este otro motorcito y entonces puede generar, por ejemplo, energía eléctrica. ¿Sí? Es una forma de convención, pero este objeto, la parte motora, si quieren, pues va a estar girando de tal forma que regresa a su punto inicial por la forma en que está diseñado este pistón. ¿Sí? Da vuelta, ¿sí? Parte de un estado, regresa a su estado, ¿sí? Esa es una máquina, ¿sí? Cíclica, hace un proceso cíclico. Y lo que está haciendo es el calor que se genera aquí, se transmite aquí en forma y realiza trabajo este gas, y este trabajo se transmite pues a través de esto, este objeto, y estas bandas hacen que aquí se genere otra cosa que en este caso es energía eléctrica. Podrían generar energía eléctrica. La otra, un caso similar es esto donde hay condensación. Ahora sí se puede ver el sistema completo. Esta cosa, de nuevo, es como un pistón, ¿sí? Va a subir y bajar y va a realizar trabajo. El hecho de que suba y baja, pues realiza trabajo. Y fíjense cómo lo hace. Pues primero tienen de nuevo aquí calor, vaporizan el agua, viaja por los tubitos, hace trabajo, da vuelta el pistón y luego por aquí sube de nuevo el gas, el vapor, está circulando. ¿Sí? Y luego todo esto es para indicar que se condensa y regresa aquí. ¿Sí? Entonces fíjense que el agua que se está evaporando hizo un ciclo la sustancia por completo, pasó de gas y regresó acá a su forma líquida, de tal forma que pues es como si no hubieras hecho nada, excepto que pasó por muchos estados termodinámicos, incluso realizó calor la sustancia sobre un objeto, además realizó trabajo. Entonces, estos son como ideales, o digo, ejemplos de esto que
que esquemáticamente se puede poner así: poner un objeto que va a realizar procesos cíclicos, ponerlo entre dos fuentes de temperatura, dos extremos de temperatura, de los cuales va a extraer calor para realizar trabajo y también va a ceder calor a uno de los cuerpos. Entonces, este es el esquema básico. Ahora, eso se lleva directamente ya a una ecuación. El objeto, como va y viene, ¿sí?, en su proceso cíclico, pues entonces no cambia su energía cinética en cada proceso cíclico no cambia su energía interna, perdón. Y entonces el calor, ¿sí?, es más el trabajo, deben de sumar 0 de acuerdo a la primera ley, y de aquí ustedes pueden calcular o sacar la relación de que el calor está directamente relacionado numéricamente con el trabajo de la máquina, del objeto. Recuerden, tenemos que poner los signos adecuados, ¿no? Entonces, uno va a ser el trabajo realizado por el objeto y otra es el trabajo realizado sobre el objeto. En este caso nos interesa el calor realizado, el trabajo realizado por el objeto, por lo que llamamos la máquina, que realiza un proceso cíclico. Ahora, ese calor lo vamos o se va a dividir en, digamos, dos calores. El calor que proviene de la fuente de más alta temperatura y el calor que se libera hacia el objeto más frío, ¿sí? En este proceso que pintábamos aquí, se acepta o gana calor, se pierde calor o se libera calor, ¿sí? Entonces el asunto es de que pues ustedes ponen un dispositivo acá arriba que genera, ¿sí?, calor a temperatura alta, se lo inyectan a la máquina. Ustedes quisieran, desde el punto de vista de eficiencia, que todo ese calor pudieran hacer algún trabajo, todo. La realidad es que no es así. Hay una liberación de calor hacia un objeto frío, ¿sí?, un depósito frío que puede ser el medio ambiente, por ejemplo. Y entonces, por eso diferenciamos el calor que se absorbe con el calor que se cede. Y como ponemos esta ecuación de que el calor total es el trabajo de la máquina, entonces, al diferenciar estos dos calores, pues nos queda así. Se le pone valor absoluto, nada más para no equivocarnos en los signos, pero fíjense que aquí aparece una diferencia. El trabajo va a ser el calor en valor absoluto que se gana recibiéndolo del cuerpo más caliente, menos el trabajo que se libera, el calor que se libera hacia el cuerpo frío. Entonces formamos un coeficiente, que es este de aquí, y se llama eficiencia térmica. La eficiencia térmica es el trabajo de la máquina entre el calor, ¿sí?, que absorbió del cuerpo más caliente, el calor que se le inyectó. Esa es la eficiencia. Y este número a lo más podría ser 1. ¿Cuándo podría ser 1? Cuando este calor QC, que es el calor hacia el cuerpo frío, fuera, ¿sí?, 0. Que es decir, que todo el calor que entra se invierte en trabajo. Esa sería la máxima eficiencia. 1. Pero eso no ocurre. Hay una ley que lo dice, que no se puede. Es la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Pero si se fijan aquí, esto es lo que dice la primera ley. La primera ley no dice nada respecto a si se puede o no se puede hacer eso. Hay una ley que sí, que es la segunda ley. Y ahorita la vamos a ver. El caso es de que por lo pronto introducimos el concepto de
eficiencia térmica, ¿sí? Ya si se reescribe un poquito la ecuación, termina siendo esta de aquí. 1 menos el cociente de los calores, ¿sí?, asociados al proceso. Arriba va el calor hacia el cuerpo frío, abajo va el calor, ¿sí?, que se gana del cuerpo caliente. Bueno, ya está. Entonces, mucha plática para decir simplemente esto, ¿no? Claro, todo lo demás uno tiene que mencionarlo, debe mencionarlo, es la base de entender todo. Esto de acá viene a decantar en un numerito que luego nos lo aprendemos y ya, lo aprendemos a calcular. Pero uno tiene que entender cómo llegó uno a estas cosas. Y pues es eso, es la primera ley, es tener cuidado en ver, en interpretar, en entender los procesos que uno está viendo. Ahora, esas son las máquinas térmicas. Aquí, fíjense, el sistema está operando de tal forma que de un cuerpo caliente se recibe calor, se realiza el trabajo y se libera calor a un cuerpo más frío. El proceso inverso también se puede hacer, que el sistema sea capaz de extraer calor del cuerpo frío y liberarlo hacia el cuerpo caliente. Eso también se puede hacer, excepto que el trabajo que la máquina hacía, pues ahora no va a ser el trabajo que hacía la máquina, sino un trabajo sobre la máquina. ¿Sí? Y esos son los refrigeradores. ¿Sí? Los refrigeradores toman calor del cuerpo frío y lo hacen más frío y agarran y lo mandan a un cuerpo más caliente y hasta lo pueden hacer más caliente. Que no, pero bueno, no teóricamente porque suponemos que estas temperaturas de aquí no cambian. ¿Sí? En ese sentido, no lo hacen más caliente. Fíjense que estoy usando cuerpo frío, cuerpo caliente, más frío, más caliente, nomás, en vez de hablar de la temperatura, ¿no? O sea, en realidad debo estar hablando de las temperaturas. Pero digamos, nos acostumbramos a este lenguaje, pero a la hora de hacer problemas tenemos que ser específicos. Bueno, entonces tenemos eso, hay ejemplos, digamos, te los vemos. Lo que les decía, el caso de las bombas de calor, los refrigeradores, ahora se opera de forma ligeramente diferente. Lo que les decía, se toma el calor de un depósito frío pero ¿cómo se hace eso? Pues es porque se realiza un trabajo sobre, ¿sí?, la maquinita que está aquí, la máquina térmica, de tal forma que pues, pueda jalar ese calor, se invierte trabajo y sale parte de ese calor a un cuerpo más caliente. ¿Sí? El objetivo es, por supuesto, enfriar lo que ya estaba frío. ¿Sí? En el proceso anterior, el objetivo es realizar trabajo. Este es el objetivo. ¿Cómo? Extrayendo calor de un cuerpo caliente. Este es el objetivo. Además ocurre que también se transmite calor a un cuerpo frío. Pero el objetivo principal, si quieren verlo como la idea principal del proceso, es quiero realizar trabajo pero extrayendo calor de un cuerpo frío, de un cuerpo caliente. Mientras que en algo que se llama bomba de calor, pero que normalmente le decimos refrigeradores, el objetivo es realizar trabajo para extraer calor de un cuerpo frío y hacerlo más frío. Bueno, en ese caso, en vez de la eficiencia, como la definimos anteriormente, en este aparece algo que se llama modo de enfriamiento y es simplemente el calor jalado, digamos, absorbido del cuerpo frío, no, perdón, del cuerpo caliente entre el trabajo. Perdón, cuerpo caliente, cuerpo frío, perdón. Que lo que queremos medir es
qué tanta cantidad podemos extraer del cuerpo más frío con el trabajo que invertimos. Esa es la idea. Entonces aparece este nuevo cociente, pero digamos, son las mismas cantidades, nomás que estamos haciendo una cuenta diferente. ¿Sí? Pueden hablar también de módulo de calentamiento. ¿Sí? Así como hablan del módulo de enfriamiento, pueden hablar del cuerpo, del módulo de calentamiento. Ok, bueno, y se fijan, pues bueno, hay que aprendernos esas cuentitas, ¿sí? Y aplicarlos pues a los problemas que nos van a poner. Entonces, ya tenemos esas máquinas, ¿sí? Entendemos el concepto de máquina térmica. Una máquina térmica. Tengo un objeto, realiza procesos cíclicos, le inyectamos calor de un cuerpo frío, de un cuerpo caliente, el cuerpo realiza un trabajo y además libera calor hacia una fuente de calor que es más fría. ¿Sí? Todo eso está controlado, estos procesos, todas esas cuentas que se ven vienen de la primera ley, pero aparece algo, ¿sí?, que se llama la segunda ley, que controla en realidad o modula cómo funcionan esas ecuaciones. Aquí lo pongo como viene en su libro, digamos, la segunda ley de la termodinámica. Hay varias formas de ponerla, ¿sí? Pero digamos, en nuestro contexto voy a poner estas dos nomás. Como acabamos de definir máquinas térmicas y coeficientes, cuentas, ¿sí?, en ese contexto, digamos, se entiende esto. Una forma de decir la ley, que sería la segunda, es lo que dice aquí. Ningún motor térmico, ya vieron lo que es un motor térmico, que funciona en un ciclo puede absorber energía de un depósito y utilizarla totalmente para hacer una cantidad de trabajo. Es decir, que ningún cuerpo puede operar ¿sí?, sin que ocurra esto. Les dice, eso que decía ahorita es, ninguna máquina térmica, dice, puede jalar calor así y realizar trabajo, nada más. No puede ser eso lo único que ocurre. ¿Sí? Tiene que ocurrir otra cosa. En este caso, está ilustrado por esto de aquí, que es la liberación de frío, hacia un depósito frío. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la primera ley. Digo, la segunda ley. Y luego hay un texto ahí que dice, es complementario, dice, esta forma de la segunda ley implica que la eficiencia siempre debe ser menor que 1, ¿sí?, etcétera. ¿Sí? Es decir, no hay máquinas que sean 100% eficientes. Y esto es lo que saben todos, deben de saber todos los que dedican al diseño de máquinas industriales, en donde hay, por ejemplo, disipación de calor o por efectos disipación de calor por efectos ya sea puramente termodinámicos o por efectos de fricción, por ejemplo. No vas a tener nunca una eficiencia del 100%. No existe esa máquina. ¿Sí? No existe. Es una de las imposibilidades, ¿sí?, de la vida, ¿no?, ya real. Eso no existe. Uno tiene que resignarse en el buen sentido, es decir, entender que ustedes van a tener que invertir energía y todo lo que inviertan, no todo se va a poder usar en lo que ustedes quieren, que es en este caso realizar trabajo. No. Siempre va a haber algún otro efecto. Y hay, digamos, su libro trae muchas formas en las que esto se ilustra. Tienen que ir a la lectura. ¿Sí? Otra forma de decir la segunda ley es, aquí lo dice, si dos sistemas están en contacto térmico, aquí nada más son dos sistemas, la energía térmica neta es transferida
espontáneamente en forma de calor del sistema más caliente al sistema más frío. ¿Cómo es que una cosa es equivalente a la otra? Hay toda una formulación matemática para todo eso, ¿sí? Pero lo vamos a ver en esta, que quiere un poquito de análisis, digamos, pero además en este momento no es pertinente, digamos. Lo podemos ver si quieren, pero no, ahorita no es el momento. Pero además esto está perfectamente en el contexto de cómo se viene viendo el material. Primero, les dice, lo ponen en forma de qué le sucede a un motor térmico, y acá lo ponen en forma de contacto entre cuerpos entre los que ustedes saben debe de fluir calor. ¿Sí? Y aquí aparece la palabra espontánea. ¿Sí? La energía térmica se transfiere de forma espontánea por calor del sistema más caliente al más frío. Es lo que vimos desde el inicio de este tema. ¿Sí? Dijimos por ahí que dos sistemas puestos en contacto térmico, ¿sí? Era una forma como de definir la temperatura. ¿Sí? Un cuerpo a temperatura alta, un cuerpo a temperatura baja, se ponen en contacto y llegan a un estado de equilibrio, ¿sí? En el cual adquieren un mismo valor del parámetro temperatura. Bueno, esta finalmente, que es la segunda ley, les dice que el mecanismo mediante el cual eso ocurrió, el obtener el equilibrio térmico, el obtener una misma temperatura entre dos cuerpos que están en equilibrio, se debió a que los cuerpos de manera espontánea, natural, no necesitan ustedes hacer nada, se ponen en contacto y solito el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío, de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces, y hay muchas formas de decir esto, claro, a veces hasta nos pasamos en lo que decimos, en simplificar o tratar de explicar esto, y a veces decimos cosas que no son enteramente ciertas, pero digamos, la idea es esta, ¿sí? O estas, digamos, estas dos, tratar de ver lo que vemos a continuación a la luz de esto, de la segunda ley de la termodinámica, que a pesar de que la primera ley nos dice, usted haga todas estas cuentas y no, hay al final de cuentas una ecuación extra, una condición extra, que es la segunda ley, que dice que las ecuaciones que vemos en la primera ley tenemos que tener cuidado y venir a checar si la segunda ley se está cumpliendo en nuestras ecuaciones. Si no se está cumpliendo, todas esas cuentas que se hicieron simplemente no sirven para nada, ¿sí? Más que para hacer algún ejercicio teórico, pero en la práctica no sirven para nada. No sirve de nada que ustedes hagan cuentas por allá y luego saquen eficiencias mayores que 1, por ejemplo. Esa máquina que han diseñado simplemente no sirve en la práctica. Eso es lo que dice la segunda ley. Bueno, junto con la segunda ley, de hecho, porque resulta que esto tiene muchas ramificaciones y se ve en un contexto mucho más amplio en algún momento. Resulta que están los procesos reversibles y los procesos irreversibles. Y resulta que, de todas maneras, la segunda ley se vale en todo esto. Y ahorita va a aparecer algo que es una forma así como, pues nada, pues es una forma en la que vamos a poder calcular una cantidad a pesar de tener procesos irreversibles. Voy para allá. Si nos fijamos en el texto que está aquí, lo importante que tenemos que destacar es de que ustedes tienen un proceso en general, y aquí dice, en un proceso reversible,
cada estado a lo largo de la trayectoria es un estado de equilibrio, lo que hablábamos. Nos vamos a imaginar que los procesos se dan de tal forma que son muy lentos, muy lentos, muy lentos, llamamos procesos cuasi estáticos, y el sistema va a estar siempre en un estado de equilibrio, ¿sí? Idealmente. Dice, así que el sistema puede regresar a sus condiciones iniciales a lo largo de la misma trayectoria o en la dirección contraria, ¿sí? Para completar, por ejemplo, un proceso cíclico. Esos van a ser procesos reversibles. Podemos ir en una dirección, podemos ir en la dirección contraria en nuestra curva que estamos dibujando, en el plano PV, por ejemplo, presión-volumen, y eso va a ser un proceso reversible. Si no se puede hacer eso, es que el proceso es irreversible y se va a ver ejemplos para estudiar eso. Esto que viene aquí, este dibujito es, por ejemplo, este es un proceso en el que uno puede verlo como que es reversible, además isotérmico, porque lo que hace, fíjense, en este caso, está un gas, está un pistón, está a bajo calor, ¿sí? Una plancha, aquí le pone un depósito de energía, pero digamos es un cuerpo caliente que transmite calor al gas y el gas puede realizar un trabajo. Pero en este caso, aquí se va acumulando un montoncito de arena, por ejemplo, o de granos de mostaza o cuerpos muy finos, donde ustedes pueden ir aumentando la cantidad de estos granos uno por uno, por ejemplo, decirlo. Pues cada que depositan un granito, pues no pasa nada, o sea, es una fuerza chiquitita comparado con todas las magnitudes de fuerzas que aparecen, que están involucradas en el proceso. Y entonces ustedes pueden, de granito en granito, ir cambiando la presión sobre el objeto que está arriba y por lo tanto el gas. Entonces, este proceso, pues cada que realizan el depósito de un granito allí, cambian la fuerza, pero una cosa bien chiquita, de tal manera que la presión que se va acumulando de forma muy gradual. Y hablamos entonces de un proceso, ¿sí?, que es reversible, porque luego podríamos quitar cada uno de los granitos de uno por uno y podríamos regresarnos en el proceso, ¿sí?, que es lo que quiere decir aquí, que en un proceso irreversible se van a lo largo de una trayectoria y luego se pueden regresar, ¿sí? Eso es posible, es una trayectoria reversible. Y eso se ilustra en los diagramas, digamos, se ponen por ahí diagramas. Si eso no puede ocurrir, es un proceso irreversible, eso se va a ver con ejemplos. Bueno, una vez que tienen esto, lo que pasa es que es importante, ¿sí?, aunque es conceptual, es importante. Hay algo que se conoce como la máquina de Carnot. Yo no sé cómo se pronuncia, digo Carnot, pero pues, como el cuate es francés, no sé cómo se pronuncia. Bueno, el caso es de que este cuate diseñó un proceso, un ciclo, ¿sí?, que básicamente, a final de cuentas, lo que hay que tener en cuenta es esto. Dice que ningún motor verdadero, le llaman el teorema de Carnot, que funciona entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que funciona entre los mismos dos depósitos. Y habría que ver qué es la máquina de Carnot, ¿sí?, esto que está aquí. Pero por lo pronto dice, ustedes denme cualquier máquina, pónganla entre dos temperaturas y ese objeto no puede ser más eficiente que algo que vamos a ver que es la máquina de Carnot. ¿Sí? Ese es el teorema de Carnot. Bueno, pues, ¿qué es la máquina de Carnot? Pues la máquina de Carnot es una máquina que tiene este diagrama, ¿sí?, que es el que les mencionaba anteriormente.
De A a B es un proceso a temperatura constante, es decir, un proceso isotérmico. De B a C es un proceso adiabático. De C a D es un proceso de nuevo isotérmico. Y de B a A, completando el ciclo, es un proceso adiabático. Fíjense que arriba, ¿sí?, esta primera trayectoria de AB es cuando estás en contacto con un cuerpo más caliente, y el proceso de CAD es cuando estás en contacto con un cuerpo más frío, ¿sí? Es el modelito del motor, ¿no? Un cuerpo caliente, un cuerpo frío y el motor en medio. Excepto que hay dos procesos extra aquí, que son los procesos adiabáticos. Esto es la máquina de Carnot, y aplicado a un gas ideal, resulta que esto que está aquí es simplemente igual al cociente de las temperaturas. Y entonces, para un gas ideal, cuando esto es una máquina de Carnot, es decir, un gas ideal sujeto a este proceso, la eficiencia es de 1 menos, es decir, nada más necesitan conocer las temperaturas, Tc en T3H, temperatura del cuerpo frío entre temperatura del cuerpo caliente. Entonces, este es un ciclo muy especial, un proceso cíclico muy especial. Este es el proceso de Carnot, y el teorema de Carnot que estaba acá abajo dice: ninguna máquina va a poder ser más eficiente que eso. Y eso es lo que se ha encontrado experimentalmente. Son, digamos, como leyes de la vida, ¿no? La vida real, eso es lo que va a ocurrir, y todos los ingenieros que trabajen con estos tipos de situaciones deben, o sea, es parte de su formación pensar en estos términos, porque no pueden diseñar máquinas de otro estilo, porque no cumplan esto. Bueno, y aquí en este texto, pues está en su libro, pues viene un poquito más explicado qué está ocurriendo en cada uno de estos procesos. Por ejemplo, de A a B, pues tiene que haber absorción de calor, y de B a C tiene que realizarse un trabajo. De C a D, pues tiene que haber liberación de calor, y de D a A tiene que haber, bueno, hay una realización de trabajo, pero además de B a C tiene que haber una disminución de la temperatura. Es un trayecto en el que se realiza trabajo y se disminuye la temperatura, mientras que de D a A es un proceso en el que se realiza trabajo y se aumenta la temperatura, ¿sí? Hay varias cosas que hay que, pues, analizar en el ciclo de Carnot, ¿no? O en todos los ciclos van a aparecer todas esas características. Bueno, entonces ya tienen la máquina de Carnot. Esta es una ilustración de ese ciclo, ya puesto con estos dibujitos, vienen en sus libros, ¿sí? Recuerden, luego voy a hacer un repaso de todo esto de nuevo, es para que ya vayan teniendo todo este material. Pues hay que hacer ejercicios con las máquinas de Carnot, etc. Y todo esto viene a decantar en algo que llamamos entropía. Este es el concepto